Bueno, antes de la conversación que vamos a tener y que tengo muchísima expectativa de este tema, quiero hacer una confesión. No soy alguien que siga las historietas y las películas de superhéroes, pero eso no significa que yo sea ciego. Y en días recientes, pues me he dado cuenta del enorme fenómeno que significa la nueva película de la saga Spider-Man. Simplemente sale uno a la calle y la cantidad de gente que está vistiendo algo, un suéter con una araña o incluso el disfraz completo es impresionante. Las ventas de boletos para ver esta película han sido impresionantes también. La expectativa que se generó en torno del estreno igualmente. Y por eso, pues quise que conversáramos con el especialista en el tema, Alex Arellano, considerado pues uno de los mayores especialistas en México del universo cinematográfico de Marvel y en específico de Spider-Man. Alex, ¿cómo estás? Hola Pascal, buenos días, un gusto estar aquí, muchas gracias. Bueno, y te estamos viendo también, lo digo para quienes nos siguen por televisión, desde donde estás transmitiendo, estás enlazado con nosotros con una gran cantidad de objetos relacionados con el hombre araña. Oye, a ver, quisiera comenzar por preguntarte lo siguiente. La enorme expectativa que hay en torno de esta película, y hay que decir que la saga en cine empezó en 2002, entonces ya pasó una generación. ¿A qué lo atribuyes tú, Alex? Principalmente yo atribuiría todo lo que está pasando con Spider-Man, más que nada a sentirse identificado con el personaje, así como a la nostalgia. Ujú. Bien mencionas tú que la saga de Spider-Man, que comienza desde el 2002, es una saga con la que una generación creció para darle continuidad en este 2021. Y la verdad es una forma de volverse a sentir niños, volverse a sentir identificados con este gran personaje Ujú. que a diferencia de Iron Man, Batman u otros tantos superhéroes que conocemos, con Spider-Man nos podemos sentir identificados, ya que él tiene problemas, tiene que pasar por ciertas cosas en la escuela, al igual que muchos de los otros. Tiene hasta acné el personaje, ¿no? Exacto, Sí. ha pasado por ello. Oye, bueno, hay que decir además que este personaje creado por Spike Lee está a punto de cumplir 50 años, ¿no? Y el año que entra se cumplen 50 años. Y creo que he leído, no, vuelvo a decir, no soy experto en el tema, lo eres tú, pero he leído que a Spike Lee le costó mucho trabajo convencer de que este iba a ser un personaje relevante, y vaya que lo ha sido porque le decían sus jefes, es que a la gente le dan miedo las arañas y nadie quiere un superhéroe de carne y hueso, ¿no? Los superhéroes tienen que ser algo por definición superior a nosotros, pero este es un superhéroe que es uno de nosotros. Efectivamente, Stan Lee, que creó corrigiendo ahí, fue hace 60 años, hace 60 Perdóname, años. 60 años, correcto, sí. Efectivamente no le tenían tanta fe al personaje, Ujú. ya que como bien mencionas tú, nadie creía que un superhéroe relacionado a un insecto tan desagradable como una araña fuera a tener éxito. Es por eso que lo lanzan en un cómic llamado Amazing Fantasy, el cual, por cierto, estaba a punto de cancelarse. Lo lanzan como bueno, ahí está, el cómic ya se va a cancelar, entonces sácalo ahí para que mínimo dejes de insistir. Y la sorpresa para Marvel, así como para Stan Lee y Steve Ditko, que son sus respectivos creadores, fue que el personaje fue todo un boom, para que el próximo año, en 1963, se le diera su propio cómic de Amazing Spider-Man. Ujú. Y como tú bien mencionas, el próximo año cumple 60 años de cómics ininterrumpidos. Bueno, ha habido dos relanzamientos o dos reinicios de la serie en cine desde que se estrenó en 2002. ¿Cómo diferenciarías estas tres etapas, la de Tobey Maguire, la de Andrew Garfield y ahora la de Tom Holland? Creo que cada etapa se define más que nada con las edades y circunstancias por las que tiene que pasar el personaje principal, que en este caso es Peter Parker. Eh,
cada uno lo vemos en ciertos momentos de diferente tipo de juventud. Al Spider-Man de Tobey Maguire lo podemos ver en una etapa más adulta. Tiene que pasar por ciertos problemas en el trabajo, así como problemas de su departamento, que bueno, creo que es un chiste que muchos nosotros recordamos, el de la renta, entre otras tantas cosas. Esta es la etapa que podemos ver en el Spider-Man de Tobey Maguire, y en el caso de Andrew Garfield lo vemos en una etapa adolescente, en el cual tiene que lidiar con los cambios de su vida, cómo tratar con las personas con las que vive, entre una de las cosas más importantes, entre su relación amorosa. El Spider-Man de Tom Holland, que es el actual que tenemos, lo vemos en una etapa un poco más joven, una etapa con la que los más jóvenes se pueden sentir identificados con él, estando en la escuela, teniendo su mejor amigo, teniendo que lidiar y pasarla con la figura materna, que en este caso es la tía May, entre otras tantas cosas, y sobre todo en un mundo que ya está lleno de superhéroes, que en este caso son los Vengadores, Ujú. esta admiración y cómo llega a convertirse en uno de ellos. Bueno, oye, y por cierto, antes de estas películas hubo una serie de televisión en los años 70 con Nicholas Hammond como Peter Parker. Eh, le agregó algo, bueno, digamos que se construye, las actuales películas se han construido sobre esa serie. Digamos que Ajá, toma bases ciertamente, ya que como bien mencionas, la serie de Nicholas Hammond, de Spider-Man, fue realmente el primer live action que tenemos del personaje. sí. Eh, entonces, sí, ciertamente toma bases de ello, pero digamos que la verdadera base para inspirar todo esto han sido las series animadas y los cómics, Sí. ya que es donde el público que en ese momento iba a verlo era donde se tomaba en cuenta para ver estas películas. Actualmente las películas ya no necesitan un previo como un cómic o una serie animada. Ujú, Con solamente escuchar que es un producto de Marvel o algo así por el estilo, la gente inmediatamente le tiene una gran expectativa. ujú. Es el caso, por ejemplo, de los Guardianes de la Galaxia, los cuales eran personajes que no eran tan conocidos, pero gracias al ser un producto de Marvel, hoy en día son personajes muy queridos. Ujú. Hay una, sin duda hay una trilogía, hay una, pues hay tres superhéroes una trinidad, quise decir, una trinidad de superhéroes que son Batman, Superman y el Hombre Araña. ¿Cuál de los tres, desde el punto de vista económico, ha sido más exitoso? Mira, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Recientemente, Spider-Man fue el que se convirtió en el punto económico más fuerte, ya que hasta hace unos meses, Action Comics número uno, que era la primera aparición de Superman, era el cómic más caro de la historia. Ujú. Hace poco, Amazing Fantasy número 15, que es la primera aparición de Spider-Man, se convertiría en el cómic más caro de la historia, por lo tanto, el personaje del Hombre Araña ahorita es el que más está vendiendo, que cabe también resaltar que durante la época en la que Marvel no le pertenecía a una empresa como Disney, este Spider-Man fue quien sostuvo el 70% de las ventas de Marvel, por lo que impidió el personaje solo, sin Capitán América, sin Sí. Iron Man, sin ningún otro superhéroe, que la empresa de Marvel se fuera a la quiebra. Ahora, actual expectativa que ha generado esta película, la efervescencia, y no voy aquí a revelar nada, porque sé que la película tiene un secreto y a lo mejor ya está publicado en todos lados, pero no voy a contribuir al spoilerismo. Pero tiene que ver también con el ambiente de pandemia que estamos viviendo, tiene que ver con que pues, los jóvenes no fueron los primeros en ser vacunados y ahora un poco están saliendo por primera vez, o es exclusivamente, lo tenemos que atribuir exclusivamente al personaje y a la expectativa de trama que hay. Bueno, sí, ciertamente la pandemia influyó mucho en esto, ya que, vaya, la película se retrasó, no tanto como muchos llegamos a pensar que se iba a retrasar, pero ciertamente tuvo un ligero cambio en sus fechas debido a esta pandemia. Ujú. Esto sirvió también para que la planeación fuera diferente, para agregarle cosas, para poder hacer más negociaciones, y atribuiría que todo lo que está pasando ciertamente se debe a la expectativa, así como a la nostalgia. No Ujú. es ningún secreto que todos los villanos de las películas anteriores están regresando a esta nueva película,
y realmente el verlos nuevamente interpretados por los mismos actores que los habían interpretado con anterioridad, Ujú. es la verdad una forma bastante emocionante de poder revivir estos recuerdos que ya habíamos visto desde el 2002, como bien anteriormente decías tú. Ujú. Es algo bastante sorprendente, es algo bastante nostálgico y que prácticamente toda esta etapa de pandemia sirvió para llenar todas las expectativas y por fin ver un producto final en el cine. Ahora, una cosa me ha llamado muchísimo la atención. No hay carteles prácticamente, no ha habido publicidad de esta película. Ha corrido de boca en boca y ha corrido pues a través de las redes sociales con la expectativa, con la especulación. Tus intervenciones en TikTok son, me parece, muy importantes e incluso reconocidas a nivel internacional por expertos en la materia. Pero esta película se ha promovido la promoción de esta película ha sido sobre todo en redes sociales. Claro, claro, realmente estamos ante un fenómeno bastante interesante, ya que ciertamente la película no necesitó de tanta publicidad, ya que toda la estuvo haciendo la misma comunidad, los mismos fans, fueron los que crearon toda la publicidad de la película. Realmente nunca nadie perdió la vista de Spider-Man No Way Home debido a que toda la gente siempre estuvo hablando de ella sin tener nada. Ujú. Incluso el no tener un póster, como tú bien mencionabas, no tener un tráiler, causaba esta idea de por qué hay tantos secretos detrás de esta película y la gente solamente tenía más y más ganas de poder verla. Ajá. Y estamos ante un efecto muy interesante porque realmente como no hubo nada, la gente llegó con una expectativa sobre todo más alta. Estábamos a un mes de la película y aún no teníamos nada. Por ejemplo, ¿tú cómo te informabas y cómo informabas a quienes te siguen? De dónde tomabas datos para hablar sobre lo que venía? Hay ciertos medios de cine entre los que pues son fuentes confiables, Ujú. así como los supuestos rumores, como los insiders, que pues algunos tenían información exclusivas de la película, como entre ellos uno de los más importantes fue en su momento el regreso del actor Alfred Molina como el Doctor Octopus, que pues prácticamente eran de esta clase de noticias que la gente le encantaba escuchar. Y en el caso de los insiders, es, digamos, gente secreta dentro del set que Ujú. informaba lo que realmente estaba pasando dentro, que veían esto, que se acercaba a esto, entre otros tantos rumores que ellos podrían confirmar así como desmentir. Y pues es así como salía toda esta información. Bien mencionábamos anteriormente, todo se movía a través de las redes sociales. Ujú. Explícanos brevemente qué es el multiverso, porque entiendo que este concepto es muy importante para la película. Claro, de hecho, el concepto del multiverso es lo principal de la película. Ujú. Bien mencionan que existen más realidades alternativas a la que nosotros estamos. En esta realidad, bueno, es más fácil separar diferentes métodos como diferentes mundos, como lo Ujú. podríamos mencionar. El multiverso se divide como, por ejemplo, bien mencionabas de las tres sagas de Spider-Man que hemos visto, Sí. cada saga es un universo distinto. Ah. Y Ujú. bueno, ahora que regresa cada villano de cada una de estas sagas, están llegando de estos respectivos universos. Ujú. Y es así como se arma el completo multiverso aquí y cómo todo eh, concluye dentro de uno mismo. Sí. Entonces, por ejemplo, en un multiverso, en un universo alterno, pues tú podrías ser cocinero o podrías ser conductor de Fórmula 1 y de repente los tres Alex Arellano se encuentran en algún lado. Es algo Sí, así. digamos que eso vendría siendo el concepto del Ajá. multiverso. Podría haber tantas posibilidades infinitas, como se le llaman, posibilidades infinitas, y el encuentro entre Sí. todas estas posibilidades forman esta conexión multiversal. Pues qué interesante. Evidentemente tú ya la viste, ¿no? No quiero ni imaginar que no la hayas visto. Dos veces. Y dos veces, dos veces. Bueno, y te quedaste satisfecho con lo que viste? Completamente. Sí. Siendo muy, muy sincero, quedé completamente satisfecho. Incluso podría decir que superó más de mis expectativas. Mira. La película realmente podría describirla como
una carta de amor al personaje, así como también un regalo para todos nosotros que crecimos viendo a Spider-Man desde su primera película. Y no solamente para los que crecimos viéndolo, sino también para todas esas nuevas generaciones Ujú. que sus papás les pusieron las primeras películas o que por alguna casualidad se encontraron con ella en un canal de televisión. Todo eso es la nueva película de Spider-Man. Pues Alex, un enorme gusto conversar contigo. Estás en TikTok, ahí te pueden seguir. Ahí, también estás en Instagram, ¿no? Así es, me pueden encontrar en Instagram como The Amazing Alex Arellano, como si fuera The Amazing Spider-Man, Sí. The Amazing Alex Arellano y Alex Arellano 497 en TikTok. Pues un gusto conversar contigo. Te mando un abrazo y gracias. Gracias, igualmente, un gustazo. Gracias. Gracias. Ahí está Alex Arellano, el principal especialista en México de Spider-Man, el increíble hombre araña.